Vamos a hablar de la Guerra de los Cristeros que se dio en México en 1926 a 1929, especialmente en homenaje al santo Toribio Romo González. El padre Romo González se ha convertido en una ayuda para los migrantes y es una notable ayuda en su intercesión a todo lo que le pedimos. La Guerra de los Cristeros o Rebelión de los Cristeros, que ocurrió de 1926 a 1929, que también se llama la Cristiada, fue una lucha que se diseminó en México Oeste en respuesta a imposiciones de los artículos de la Constitución de México de 1917 con un Estado ateo, secularista y anticatólico y anticlerical. Plutarco Elías Calles era un general mexicano y político. Como ministro del Interior, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, fue designado como el sucesor de Obregón. Hizo una campaña presidencial populista donde prometió redistribución de la tierra, justicia igualitaria, más educación, derechos adicionales para los trabajadores y gobierno democrático. Después de la fase populista de Calles, hasta 1926, comenzó con una fase de ateísmo de Estado. Continuó después de dejar la presidencia en un periodo que se llamó Maximato, debido a que Calles se llamaba jefe máximo de la revolución. Era descendiente de judíos españoles y un masón del grado 33. Y decía que la iglesia era la única causa del infortunio mexicano. Se cerraron las escuelas católicas, se expulsaron a las congregaciones, se prohibieron los gremios de trabajadores cristianos, se confiscaron y profanaron numerosas escuelas, iglesias, que fueron convertidas en estables o lugares de almacenamiento o destruidas. Lo mismo que pasó cuando tomaron los rusos en Rusia, cuando tomó el Partido Comunista el poder. Se hizo obligatoria la educación pública, donde se enseñaba oficialmente el ateísmo. Y los elementos religiosos como medallas, crucifijos, estatuas y estampitas fueron prohibidas, aún en las casas. Incluso se prohibió la expresión a Dios. El que decía Dios se lo multaba. La rebelión fue instigada en respuesta a la llamada Calles, ley de Calles. Calles buscó eliminar el poder de la Iglesia Católica y todas las organizaciones afiliadas
suprimir las celebraciones religiosas populares en las comunidades locales. Aquí ven la foto de católicos que se reunían pacíficamente para protestar contra la ley Calles. En esta imagen en rojo ven el territorio ocupado por los cristeros. La Constitución se promulgó en febrero 5 de 1857 y la Iglesia dijo que los sacerdotes que juraran la Constitución serían excomulgados. También las personas que juraran la Constitución serían excomulgadas. En agosto 3, en Jalisco, Guadalajara, 400 católicos armados, refugiados en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, intercambiaron fuego con tropas federales y cuando se les terminó la munición se entregaron. 18 murieron y 40 fueron heridos. Al día siguiente, en Michoacán, 240 soldados del gobierno entraron en la iglesia parroquial y mataron al Cristo y al padre, al sacerdote y su vicaria. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se refugiaron los 400 católicos armados y lucharon contra las tropas federales. Esto queda en Tequila, Jalisco. Acá ven fotos de cristeros ahorcados por las tropas federales y colgados en los postes de teléfonos. Un niño, José Sánchez del Río, fue golpeado salvajemente con machetes. Le cortaron las plantas de los pies y lo hacían caminar sobre sal, y él seguía gritando «Viva Cristo Rey». Ofrecieron dejarlo libre si gritaba «Muerte a Cristo Rey», pero él nunca lo hizo y fue muerto en Michoacán. Acá lo tienen en la foto a la derecha. En agosto 14, agentes del gobierno empezaron una purga en Zacatecas, en la Asociación de la Juventud Católica, y ejecutaron al asesor espiritual padre Luis Batis Sáenz. Debido a esta ejecución, Pedro Quintanar y muchos rancheros tomaron el tesoro local y se declararon en rebelión, y llegaron a tomar toda la parte norte de Jalisco. Luis Navarro Origel, que era el intendente de Pénjamo, Guanajuato, lideró otro levantamiento en septiembre 28. Fueron derrotados en terreno abierto alrededor del pueblo, pero se retiraron a las montañas y continuaron con guerra de guerrillas. Los clanes apache de Chávez y Trujillo ayudaron a contrabandear armas, municiones y suministros al estado de Nuevo México en Estados Unidos. Los cristeros se equiparon del adversario, aprovechando su cobardía y corrupción. Los federales generalmente estaban
borrachos con tequila y marihuana. En marzo 15 de 1927 derrotaron en San Julián, en Puerto Brisco, y dejaron a 600 muertos. En noviembre, el agregado militar de los Estados Unidos empezó a preocuparse acerca del éxito de los fanáticos, 40% de cuyas tropas ahora estaban equipados con Mauser recuperados del enemigo. Eso era posible por la baja moral de las tropas federales. El Papa Pío XII, cuyo nombre era Ambrogio Damiano Achille Ratti, fue el primer soberano en la Ciudad del Vaticano desde su creación como Estado independiente. Su lema papal era Paz de Cristo en el reino de Cristo. Él proclamó dos encíclicas: Iniquis afflictisque, que quiere decir injustos y afligidos, y Acerba animi, que quiere decir amargura del alma. Fueron especialmente dedicadas a las persecuciones en México. José Ramón Agustín Pro, conocido como Beato Miguel Pro, fue un jesuita católico ejecutado. Pro y sus hermanos fueron visitados por los generales Roberto Cruz y Palomera López en noviembre 22 de 1927. Al día siguiente, condenado a fusilamiento, bendijo a los soldados, rezó, no quiso que le colocaran la venda sobre los ojos, enfrentó al pelotón de fusilamiento con un crucifijo en una mano y el rosario en la otra, y dijo: Dios tenga piedad de mí, Dios los bendiga, Dios sabe que soy inocente y con todo mi corazón perdona a mis enemigos. Antes de que dispararan, los soldados gritó: ¡Viva Cristo Rey! No murió de la primera descarga y fue ejecutado en la mitad de los años 20. Miembros de alto rango del Ku Klux Klan ofrecieron al presidente Calles $10,000 para ayudar a luchar contra la Iglesia Católica. El 28 de mayo, Calles recibió la medalla del mérito masónico de manos del comandante del rito escocés en México. En julio 12, un comunicado dice que la Masonería Internacional acepta la responsabilidad por lo que pasa en México y se prepara a movilizar sus fuerzas para la aplicación del programa ateo para este país. Los Council en los Estados Unidos de los Knights of Columbus se opusieron a la persecución del gobierno mexicano. 9 de los canonizados o beatificados eran Knights.
Los Knights americanos juntaron más de $1 millón para asistir a los exiliados de México y continuar la educación de los seminaristas que fueron expulsados, y circularon 5 millones de panfletos para que los Estados Unidos, la población, supiera acerca de esta guerra. Además, se reunieron con el presidente Calvin Coolidge para que interviniera en México. El padre Santo Toribio Romo González nació en abril 16 de 1900 en Santa Ana de Guadalupe, Jalostotitlán, en México, hijo de Patricio Romo Pérez y Juana González Romo. En 1922 fue ordenado sacerdote y ofreció su primera misa en enero 5 de 1923. Cuando empezaron las persecuciones, el gobierno le ordenó confinarse a su residencia y no decir el rosario en público ni oficiar misa. Sirvió en las parroquias de Sayula, Tuxpan, Yahualica y Cuquío. Cuando empezaron las persecuciones, se refugió en una vieja fábrica cerca de Aguascalientes y lo usaba como refugio, continuando su celebración de la misa. Un viernes, febrero 24 de 1928, estuvo organizando los registros de la parroquia y 2 días antes había mandado a su hermano a un lugar seguro. Él terminó su trabajo a las 4 de la mañana y decidió dormir un poco. A las 5 de la mañana llegaron tropas del gobierno, entraron al dormitorio donde estaba el padre Toribio durmiendo y un soldado dijo: "Este es el cura, mátenlo". Él dijo: "Estoy acá, pero no me maten". Un soldado disparó, el padre Toribio se levantó de su lecho y tomó unos pasos hasta que una segunda bala lo hizo caer en los brazos de su hermana, que gritó: "Coraje, padre Toribio, Cristo misericordioso, recíbelo. Viva Cristo Rey". El padre Toribio Romo fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en noviembre 22 de 1992 y canonizado en mayo 21 del 2000. Su fiesta es mayo 21. Esta foto es de la iglesia donde está sepultado y da los principales datos de su vida. Aquí tienen en Tequila, Jalisco, la iglesia donde está el padre Toribio Romo. Otra toma de la iglesia. Aquí es el lugar donde descansa. Y este es el estandarte de los cristeros, donde dice: "Viva Cristo Rey", y Nuestra Señora de Guadalupe, con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. A la derecha, la imagen de Cristo Rey.